Señores, Dios les bendiga a todos. Shalom Adonai, Shalom Alejam para cada uno de ustedes. Un abrazo bien fuerte. Espero que se encuentren bien en este momento. Bien, paso por aquí, señores, para informarles que ya completé mi tesis de lo que le había predicho hace un tiempo concerniente al tema del matrimonio. Nuxia, nueva nuxia, prenuxia, entre otras cosas. Y bueno, es un tema muy delicado como ustedes lo ven y se ha ido tratando ya en los debates, las reacciones que se han hecho ya. Usted sabe que es un tema un poco complicado y muy delicado porque en la decisión que uno llegue, el que no tiene conocimiento dirá amén a lo que uno diga. Entonces, si uno comete un yata, un error al blanco, si uno erra, si uno comete un error en la enseñanza, no se queda ahí. Ese error se vuelve un camino de herejía para cualquier otro que diga amén al error, por no tener el conocimiento del maestro. Por eso que nosotros los maestros tenemos que trazar bien las escrituras y tratar de ser muy acoplado con el espíritu y con la manera fidedigna del texto. Lo primero es que cuando Dios constituye el matrimonio, constituye un lazo monogámico para que dos personas puedan sobrevivir o puedan procrearse la primer misbah. Multiplíquense, llenen la tierra, fructificados, multiplicados. La primer misbah. Entonces, los animales se reproducían porque estaban acompañados en sus especies. Sin embargo, Adán no. Al Dios verlo solo, dice, no, no es bueno que él esté solo. El decir no es bueno que él esté solo, está diciendo no es bueno que sea único en su especie. Por eso le hace un ser conecto, una ayuda igual, o una ayuda a la par, una de frente, una frontal, una compañera, que pueda ayudar a Adán, y no solo ayudar, sino que pueda reproducir su raza, al igual como los otros animales se reproducían. Entonces, Adán tiene una compañera que lo ayuda y que lo va a ayudar a cumplir la misma, de crecer y multiplicarse y llenar la tierra. Por eso hay cosas que se permiten o vemos la aprobación histórica y bíblica a la endogamia. La endogamia es las relaciones entre parientes, entre la misma familia. Por ejemplo, Caín tuvo que llegar hacia su hermana, que es otro tema que no quiero entrar ahí tan en lleno. Quiero mantenerme un poquito más llano a lo que dice el texto. Pero cuando dice conoció, no fue que la conoció cuando llegó allá, sino conocer es una palabra clave para, dígase como un eufemismo, para poder aludir a que una persona se llegó a otra, contrajo matrimonio y conoció fulana varón y concibió y dio a luz. Y fulano la conoció, o sea, la vivió con ella, convivió. Conocer es intimidad, al igual que yadab en hebreo, no es solo algo abstracto, sino inherente. Yadab, de donde viene intimidad, y matar de Yehudá o Yehudá, de donde vienen los judíos, los que alaban a Dios, los que conectan con Dios, entre otros. Entonces, ese conocer tiene que ver mucho con intimar. Porque intimaban entre primos. Por ejemplo, Jacob se llegó con primas, cuñadas y primas, cuñadas. Es una categoría grande ahí con la de Jacob, porque se llevó a las primas. Exacto, cuñada porque se llevó hermanas. Un lío. Abraham, por ejemplo, según la ley de Nupsi y la tablilla de Hammurabi, esas leyes culturales confirmaban de que si una mujer no tenía procreación o tenía problemas para parir, podía dar su sierva. ¿Por qué? Porque la prioridad era la procreación. ¿Cómo se cumple el mandamiento? Fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Con qué prontitud se cumple ese mandamiento? Por ejemplo, ¿cómo se cumple más rápido ese mandamiento? Una mujer llegándose a 10 hombres o un hombre llegándose a 10 mujeres. La mujer que se llega a 10 hombres puede tener un hijo como máximo. Y quizás como si son gemelos, digamos 3 hijos. 3 hijos por esos 10 hombres. No puede parir 10 muchachos, sino 3. Sin importar que se haya acostado con los 10. Solamente contrae 3 muchachos. Contrae 10 matrimonios, pero trae a luz 3 muchachos. Entonces esos 3 niños al año que trae la mujer no es comparable a lo que un hombre puede traer. Porque un hombre si se llega a 10 mujeres y las 10 mujeres paren un niño, tiene 10 niños en un año. Pero si en vez de parir uno, las 10 paren 3, entonces tiene 30 muchachos en un año. Por eso era que el hombre se llegaba a muchas mujeres, pero las mujeres no se llegaban a muchos hombres.
porque la misbah que reinaba es multiplicad, fructificad y llenad la tierra. Ahí, dentro de esa misbah también se practicaba la endogamia para proteger linaje, raza, patriarcado, entre otras cosas, pero mayormente era esa. Incluso en un tiempo también, después del Levítico 18, aparece como en números, una mujer que también se le permitió llegar hacia primos, por eso mismo. Por eso mismo, por la procreación y por sobreguardar la herencia, el linaje. Cosas culturales, ok. Por ese mandamiento. Por eso vemos a Abraham que Sara no puede, le manda a Agar. Vemos el Cana también con dos mujeres, de donde viene Samuel, Penina y Ana. Y todo ese tipo de casos en Oriente, por eso, por esas leyes que la regían. Luego también vemos que se le da advertencia a los reyes que no tengan muchas mujeres, Deuteronomio 17 y 17. David tuvo como 20, Gedeón tuvo como 18, Salomón tuvo mil y pico no, tuvo 1000, y así. Pero, la endogamia se contrarresta mayormente en Levítico 18 y la poligamia, la acción de tener más de una esposa o más de una mujer, se contrarresta también en los tiempos de Jesús. Cristo vino a arreglar todo lo que hacía falta para completar la Torá de una manera justa, de una manera con misericordia y de una manera con emuná, con fe. No, tampoco el hebreo no dice serán los dos. Por eso es que al hebreo de Génesis no decir serán los dos. La palabra los dos se agregó en la Septuaginta y luego en el Nuevo Testamento serán los dos una sola carne. Los dos se agregó después. En Génesis así no es que dice el texto hebreo. Dice se unirá, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice serán los dos. Ok, escúcheme señores que fue que se llenó el teléfono y tuve que empezar de nuevo. Pero me quedé en la parte se abre un paréntesis. Ahí era que iba, se abre un paréntesis. Porque al no decir los dos, se abre un paréntesis a que entre la ley de Hammurabi y la ley de la tablilla de Nuxi. O sea, lo que se dio en el contexto de Abraham, en el contexto de Jacob, Isaac no, porque Isaac creo que se quedó con Rebeca. Y entre Alcana, todos ellos los que tuvieron más de una mujer. Porque para el Tanakh, para el texto hebreo, serán una sola carne, no serán los dos. Hombre y mujer serán, sea un hombre con una mujer esposa o un hombre con una mujer esclava, que la esposa al no poder dar hijos se la ofrece como hizo Agar, como hizo Sara con Agar. Le da cobertura el texto porque dice serán una sola carne, no dice serán los dos. Pero al tiempo neotestamentario, al tiempo del nuevo pacto dice serán los dos. Es decir, ahora no son 3, ni 4, ni 5, ni 6, serán los dos. Bien, estamos claros hasta ahí. En el texto del Nuevo Testamento se destruye totalmente la poligamia. Eso de tener varias mujeres dentro de una casa se destruye. Eso es uno y uno, se casaron, una monogamia, hagan pacto, pónganse de acuerdo, Dios aprobó, séllense. O sea, si no hay un matrimonio senú, un matrimonio inmoral, están sellados por el cielo, están ahí, están amarrados los dos. Bien. Señores, qué batalla terrible. Se volvió a tumbar la grabación. Porque es que tengo el teléfono lleno. Tengo que buscar la forma de conseguir una memoria más grande. Que sé yo, salir de esto, comprar otro teléfono, una cámara, buscar algo que no se llene tan rápido. Entonces, ¿por dónde me quedé? Si se vuelve a parar, suelto esto. Porque que eso distrae demasiado. Génesis 3:16. Por ejemplo, se le dice a la mujer, tu marido se enseñoreará sobre ti. ¿No le suena parecido? Tu marido se enseñoreará, se apoderará sobre ti. No es como se ha interpretado con la mente de Jerónimo de Tridón, con la Vulgata, lo que incluyó allí en Efesios, para que la mujer te sujete todo al marido de una mala manera, porque ahí se adulteró el texto en la copia. Perdón, por un pensamiento que tenía él. Igual otro, usted sabe lo que hizo Orígenes también de Alejandría, que hasta se amputó su miembro viril, se lo mochó, entre otras cosas, por unos pensamientos que tenían de interpretar la Biblia literal. Del cuarto siglo para allá hubo problemas. No estoy incluyendo a nivel de Jerusalén, como por ejemplo el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli, tanto el de Babilonia como el de Jerusalén, que uno en el 300, por ahí 350, el de Jerusalén y el de Babilonia como en el siglo 500. En el siglo 5, perdón, en el año 500 por ahí. Pero en el siglo IV, a nivel de Roma, los padres de la iglesia, entre otras, es algo que yo no le doy credos absolutos. No.
No digo que sea pecado que el que lo haga, yo. Lo que yo trato de armar tesis argumentativa, no lo tomo a ellos, porque hay, no es lo mismo el pensamiento de los padres de la iglesia es muy diferente a los rabinos, en los Talmud, en las discusiones, en la Gemara, la Mishnah, siglo II, muy diferente. Entonces, pero después del siglo IV, pues eso fue un problema. La historia, eso fue un problema enorme, un problema. Entonces, se le dice, se enseñoreará sobre ti. Romanos 7, ¿no le suena cuando Pablo dice la ley del marido? Se enseñoreará sobre ti, ley del marido. ¿No le suena eso? Se enseñoreará sobre ti, ley del marido. La mujer está atada al hombre entre tanto que él vive. Romanos 7:39, perdón, 1 Corintios 7:39. La mujer está ligada al hombre entre tanto que él vive. 1 Corintios 7:10. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Y al hombre se le dice, no abandone. Al igual como Jesús le dice, cuando cita el principio, dice que lo que Dios juntó no lo siga separando. Es decir, que el hombre no lo siga separando, porque el mandato del hombre es no abandonar. Hay dos términos que se usan, ya estoy entrando más al corazón del tema. Hay dos términos que se usan para esto, ya siento que estoy como calentando. Hay dos términos que se usan para esto de matrimonio en la Biblia y son famosísimos en toda la Biblia, aunque cambien al griego, lo pueden decir en latín, al español. Son dos términos que aparecen, Shalab y Sefer Keritú. Sefer Keritú, libro de corte, libro de divorcio, libro de cortamiento, carta de corte, carta de divorcio, carta de repudio. ¿Por qué doy tantos sinónimos? Porque evolucionó en el tiempo, pero siempre el repudio con carta es equivalente a divorcio, a Sefer Keritú, en toda la Biblia, así como en Jeremías 3:8, cuando dice que se le dio, que Jehová le dio carta a Israel, dice carta de repudio la Reina Valera, pero en hebreo es Sefer Keritú. Pero sin embargo, el término oriundo no era ni siquiera carta de repudio, sino carta de divorcio. Lo que pasa es que en el primer siglo se armó un meollo con eso. Entonces allí que aparece una simbiosis que le escuchamos al anciano hablando de él en el debate. La simbiosis es cuando los dos términos se acuñan en una. Tanto el divorcio como el repudio pasó a ser lo mismo. Por eso que usted ve que hay palabras que dice, y el hombre que repudiara a su mujer, cuando usted lo busca en el Strong, dice liberal completamente. Pero repudio divorcio usted dice, porque el término evolucionó así y se acuñó. Pero en el término hebreo no, son dos cosas separadas. Ahora, aún y en la simbiosis del primer siglo, hay algo que no entra en la simbiosis y que es la acción de entregar la carta. O sea, aunque el repudio y divorcio se le llama igual, cuando se entrega la carta es otra cosa. Entonces, por eso lo voy a comprobar, porque hay tratados que compiló la Mishnah, el corazón del Talmud, la Mishnah del siglo II. Entonces viene el Talmud 350, el otro en el 500. Y los dos derivaron de la Mishnah por las discusiones de la Gemara, todo lo que se hacía. Pero hay tratados que compila la Mishnah, el corazón de la Biblia judía, la Biblia del judaísmo. Hay tratados que confirman por qué se reclamaba incluso a hombres que estaban lejos, fuera, como los que estaban dentro, repudiaban a las mujeres y hay una palabra que se llama, que se me escapa, que es mujer encadenada, se me escapa. Mujer encadenada es, por eso Pablo dice la mujer está ligada al marido, entre tanto que mujer encadenada es una mujer comprada por un hombre, que el hombre la repudió y no le quiere dar la carta de corte, sin embargo el laxo, la cadena todavía seguía. Por eso que vemos diferencia. Cristo dice, por ejemplo, Mateo 5:31, dice, oíste que fue dicho. Desde el 27 dice, empieza a hablar, oíste que fue dicho, no adulterará. Pero yo os digo que si alguno mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Pero por qué? Porque el adulterio, otro ojo aquí, que este tema es problemático. El adulterio se cometía cuando el hombre se llegaba a la mujer del prójimo. Por eso que en Éxodo, nosotros notamos, por ejemplo, Éxodo 20:14 y 17, creo que el otro. Hay uno que dice, no adulterará. Pero hay otro que dice, no codiciará la mujer de tu prójimo, el asno de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el burro de tu prójimo. Siempre de tu prójimo, nunca es de tu prójima. Entonces el adulterio era codiciar una mujer ajena, no codiciar un hombre ajeno. Porque como el hombre podía tener varias mujeres, no había problema si otra mujer lo codiciaba. El problema era codiciar una mujer ajena, porque la mujer se ata al hombre en el texto hebreo. La mujer se ata al hombre. Y bueno, y hasta en el nuevo, porque Pablo sigue con ese mismo pensamiento. Pablo tenía la torre en la cabeza, Pablo sigue con ese mismo pensamiento. Entonces la mujer se ataba a un punto, por eso que notamos, por ejemplo, vemos, se le mataba a los dos cuando cometían adulterio. Claro, es verdad. Pero ¿cuál era el adulterio en el Tanaj? Cuando el hombre se llegaba a una mujer ajena a la mujer del prójimo. Porque un hombre podía acostarse con dos mujeres y no lo mataban. El adulterio era cuando el hombre se llegaba a una mujer ajena. Por eso, adulterio, del término ad, de donde viene adulterium en latín, todavía sí quisieron preservar el concepto. Ad, que es hacia, alter, que es otro. Ni siquiera es hacia otra. El adulterio es hacia otro.
porque solamente se cometía adulterio cuando se llegaba hacia otro. ¿Y usted sabe por qué dice hacia otro? Porque la mujer está atada al hombre. Entonces, el llegarse a una mujer no es llegarse a ella, sino llegarse al hombre a quien ella le pertenece. Por eso, en la ley, por ejemplo, de Levítico, si nosotros notamos ahí, por ejemplo, la ley de Levítico 18, de los quilayín prohibidos, incluso el incesto, lo que mayormente le llamamos incesto, vemos que se dice, no llegará a la mujer de tu padre, la desnudez de tu padre es, no te llegará a la mujer de tu hermano, la desnudez de tu hermano es, pero se está llegando a la mujer, no al hermano. ¿Por qué dice que llegase a la mujer y llegase al hermano? O es la desnudez del hermano, porque es un eufemismo, es la desnudez del hermano. ¿Por qué lo dice? Porque la mujer está atada al hombre, entonces llegase a una mujer, no llegase a ella. Si está atada, tú te estás llegando al hombre a quien ella le pertenece. La protección es no llegase al hombre, porque hombre con hombre es un quilayín de homosexualidad. Es un tema muy elevado, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Por eso que también vemos, por ejemplo, que el término envilecer es tanto humillar, deshonrar, como también atar a la mujer. Porque cuando Siquem, el problema que hubo con Dina, Jacob, no sé si ustedes lo recuerdan, el lío que se armó ahí, cuando Siquem viola a Dina, la ultraja, la envilece, dice que el alma de ella quedó pegada a él. La mujer se liga al hombre, quedó pegada a él y fue en violación. Y fue una violación. Por eso que en el texto hebreo, cuando un hombre envilecía a una mujer tenía que llevársela, porque la mujer iba a quedar atada a él. Y si no se la llevaba, entonces había problema. Él tenía que pagar un asunto, una sanción, y a ella hasta porque fornicó en casa de su padre. Lapidación. No en todos los casos, porque eso se reguló, pero lo que más, ¿cuál es la palabra? Lo que más prevalece es porque como la mujer se ataba, ya entonces ya estaba envilecida. Entonces, por eso era que no se permitía que la mujer se casara con otro hombre, se llegara a otro hombre, no era permitido. Donde eso se permitió fue en Deuteronomio 24. Si vemos antes de Deuteronomio 24, por ejemplo, en el contexto de, se me escapan estas citas, son tantas citas, si mal no recuerdo, entre Deuteronomio 22:15 o 21:15 o 20:15, no recuerdo, en el contexto, pero le voy a dar el contexto aunque no tenga el texto. El contexto es los que se llegan a la guerra, cuando la traen de allá para acá, dice que si tomara una por mujer, la traerá. Le va a dar un mes de luto por los familiares de ella que mataron en la guerra. La tomará por mujer después del mes. Y dice, si encontrara algún defecto en ella, que ahí es que viene también un ebar davar, lo que aparece como cosa indecente en Deuteronomio 24. Se encuentra un defecto en ella, dice, la pondrás en libertad. Pero esa pondrás en libertad era un chalap, era de pedirla, pero verbal. Era un repudio verbal, no había una carta. Entonces, ¿qué pasaba? Repudiaban a esa mujer, la mujer se iba. Pero si al hombre le daba la gana y decía, ella es mi mujer, ella no tenía un documento que lo comprobara. Entonces, si ella se estaba llegando a otro hombre y el primer hombre dice, ella es mi mujer, ella era culpable de adúltera. Y la mataban, porque el adulterio eso era. Entonces, por eso es que al haber tanta maldad y tanta dureza en los hombres, a la mujer en Deuteronomio 24 ahora se le dice, güey, Moisés, escribe ahí, el hombre, si se llegare una mujer y se casare con ella y encontrare algo indecente, lo mismo que había encontrado indecente, o algún defecto, sea un ebardabar, bueno, no era algo tampoco de que como adulterio, como lo quieren llevar, no, porque en realidad el adulterio, recuerde que la mataba. Había unos casos de que la mujer no podía tener arruga, porque si tenía arruga no tenía fe, por eso que Pablo dice que la mujer sea, en Efesios 5:22, por ahí, que 24, no, Pablo dice que Cristo nos purificó a nosotros. Y dice que una iglesia sin mancha y arruga. Ese texto sin mancha y arruga es porque se creía que si la mujer tenía una arruga en la frente era porque se preocupaba mucho, tenía ansiedad, no tenía fe. Otra cosa es en el baño en la mikveh nupcial, ¿cómo se le llama a esta mujer? La encargada del baño, del ritual. Si veían ella algo, le pasaba el informe. Hay defecto, porque como Jehová, Yahvé, pedía a los animales sin defecto para el ritual, las mujeres eran vistas como esto es un asunto un poquito complicado, eran vistas como parte de ese ritual y tenían que llegar pura, tenían que llegar sin defecto para que la nupcia pueda ser una ceremonia divina como le gustaban a Yahvé. Entonces es algo medio problemático, porque entonces el hombre no tenía defecto, el defecto sí lo tenía la mujer. Entonces ahí es que viene el contexto donde, como decía el anciano en el debate que tenía
un seno más chiquito que otro, que si, entonces el hombre, no, esa no es, descalifícala. Eso no es un asunto terrible. Lamentablemente, eso no es un asunto, bueno, no quiero, no quiero atacar ese asunto, porque de alguna manera u otra, esa es la teocracia y la teodicea que ellos recibieron de Dios. Y de ahí que comienza toda la civilización. Entonces, en ese problemita, por la arruga y la cosa y en esos defectos, el hombre la dejaba. Pero cuando la dejara, dice que no la va, ya no le dice la pondré en libertad como le había dicho antes. No, ahora le dice le entregaré en su mano un Sefer Keritú. Ese Sefer Keritú, ¿para qué era? Eso es una carta de corte. La inscripción tenía que tener como núcleo decir: eres libre de casarte con otro hombre, aunque especifique, te dejé por esto, el defecto que vi en ti fue esto, el levar davar, cosa indecente, cosas de desnudez que vi en ti, cuando te desnudé vi esto, vi esto, vi esto, y por eso yo te dejo. Pero hay una línea nuclear que debió estar ahí incluido en esa gep. Gep es la parte del término arameo, que deriva cuando el hebreo se pierde, pero Sefer Keritú o gep es lo mismo, diferente, pero lo mismo. Lo único que la gay figura más como la carta de divorcio, lo que troncha la que tú vas, el contrato matrimonial del Erushin, deposorio, y del Nishuin, matrimonio o consumación. Entonces, elevar, davar, cosa indecente o cosas de desnudez, tenía que estar incluido en la carta. Por esto te dejé, por esto te estoy dejando, qué sé yo qué. Y eres libre de casarte con otro hombre. Entonces, ella cuando la encontraban, a diferencia que la otra libertad que le daban verbal, ella podía enseñar el documento: mira que él me libertó. Y así nadie podía acusarla de adulterio y no podía matarla porque ella enseñaba la carta. Y ya eso era oficial. Además, porque también hay leyes civiles, las leyes civiles las registraban. También por eso estaban siempre porque habían leyes. Lo que pasa es que hay tres tipos de leyes. Están las leyes ceremoniales, están las leyes morales, y está también la Torá civil, que es donde se legislaban los casos, como nosotros tener un tribunal. Y ese tribunal viene de tres: un juez, dos. Ok, entonces, así pasa, pero eso no se le permitía a las mujeres. Ese documento se le permitió a partir de Deuteronomio 24. Pero oye el detalle: se le daba la carta, la mujer era libre, se casaba con otro, pero si el otro también la repudiaba y le daba el chalap y el sefer keritú. Ojo, ahí están los dos términos: chalap y sefer keritú, despedida y la carta. Ahí están los dos términos, porque eso es lo que Dios instauró por medio de Moisés, que se entregue la carta para disolver el matrimonio de una manera justa, sin que la mujer siga ligada. Porque si el hombre no le daba el divorcio, tampoco no pagaba la dote. Si la mujer quedaba atada, encadenada, con hambre, dedicada a prostitución, un excremento prácticamente. Entonces no. Esta ley lo que regula es para que el hombre respete a la mujer y le dé su dignidad, que la mujer tenga dignidad, que si en la corte ella sea libre de poder rehacer su vida, y la dote. Porque eso de la mojar o la dote, la mujer tenía que sustentarse, tenía que quedarse con una herencia, un asunto, para estar cómoda. Ese es el detalle. Entonces los hombres maliciosamente la repudiaban, no tenían que pagar la dote porque no había nada legal. Eso era de boca, malicia pura. Eso era un repudio. Por eso es que Dios detesta ese repudio. Se lo dice en Malaquías 14, en el verso 16, por ahí, o 14, que le dice Jehová que aborrece ese repudio. ¿Pero por qué? Porque de 100 años después del exilio se estaba viendo lo mismo. Y no solo eso, sino que la estaban abandonando. Una jovencita que se la llevaban con 13 años, 12 años, 14 años, la estaban abandonando y la dejaban tirar. Y después de que la dejaban tirar, ellos rehacían su vida con esas mujeres de Persia, mujeres sirias, mujeres hermosas. Ellos que vienen con grajo, perdóneme el término, que vienen con afro, con miseria, que lo habían pasado en el exilio, de esa esclavitud. Cuando ellos salen de la esclavitud quieren rehacer su vida y están buscando a las mujeres pop y las mujeres de la alta, las mujeres pudientes, buscando economía. Entonces, las que se llevaron desde ese año la estaban repudiando. Y no obstante eso, ese es un punto. Entonces hay una injusticia porque están repudiando a la otra y la dejan atada a la otra, y la otra no puede rehacer su vida, es una atadura hasta la muerte. Si el marido no muere, ya no es libre. Si el marido, por eso está atada al marido entre tanto que él vive. Si el marido no muere, ya no es libre. Entonces, no solo que ya no es libre, sino que también se llegaron a mujeres de Dios extraño. Mujeres de Dios extraño. Sí. O sea que si llegaron, y eso rompe la misma nuclear, por lo cual yo le digo Deuteronomio 4, 25 al 31, Éxodo 34, 11, 12, 13, 14, Deuteronomio, si mal no recuerdo, 7, 3. El mismo contexto de Esdras, Nehemías, todos ellos, la Biblia entera prohíbe que se lleguen a mujeres. Lo que hizo Salomón, David se había llegado a muchas mujeres, pero Salomón se llegó, aparte de llegarse a muchas mujeres, se llegó a mujeres de Dios extraño. Entonces, se llegó a mujeres paganas. Ellos también estaban repudiando a la muchacha. Se llegaban a una mujer pagana, ya hay dos misbahs rotas.
Injusticia, porque toda injusticia es pecado. Deslealtad a la mujer del pacto. Es un pecado. Y número 2, se llegaron a mujer de Dios extraño. Entonces estaba rompiendo el pacto con la mujer del pacto en la nupcia y el pacto de la teocracia, el pacto de Dios, porque Dios dijo, no te llegamos. Y cuando Dios se lo dijo por medio de Moisés, le dijo, yo celoso soy. La palabra celoso es canab, celoso soy. Y canab se pone rojo, es algo como medio de antropopatismo, es como para decir que Dios se enfurece y se enoja cuando se llegan a otros dioses. Y para evitar eso, Dios, porque el pacto era, Abraham, te voy a dar una familia, la familia, voy a hacer una generación, un pueblo, y a ese pueblo le daré una tierra. Oh. Y yo seré su Elohim, y ellos me serán por el pueblo. Al Dios decir yo seré su Elohim, es el pacto. Si se sale de ese Elohim y va una mujer de otra tierra con otro Elohim, está rompiendo la misma nuclear. Por eso es que Dios dice que aborrece ese repudio. Y para no manejarlo académicamente, como ustedes lo interpretan, odio. Por eso es que Dios dice odio el repudio. Por eso, porque la mujer seguía atada, se buscaban a mujeres paganas, ella estaba ahí cogiendo hambre, pasando lucha, le aguantó su grajo en la esclavitud. Ahora que ellos salen de la esclavitud, se van por una mujer popi, la dejan, oh, qué bonito. Entonces no le estaban dando la carta de corte tampoco, por eso dice repudio, no dice chalaf, no dice sefer keritú, shalach, no dice sefer keritú. Porque ellos le estaban dando un shalach, un repudio. La estaban repudiando sin la carta de corte. Por eso es que cuando Dios repudia, Dios no repudia como ellos. Porque ese repudio Dios lo aborrece. Cuando Dios repudia con carta, Jeremías 3:8. Porque esa carta es una carta de corte, una carta de disolución matrimonial, disolución de nupcia. Entonces, ahora entrando al contexto de Cristo, por eso es que Cristo cuando está haciendo el retroactivo que dice, oíste que se dijo, no cometer adulterio, pero yo os digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5 del 27 hasta el 31. Después de eso, entonces viene Cristo y le dice, también oíste que fue dicho, si alguno repudia a su mujer, dele sefer keritú. Si alguno repudia, o sea, si alguno comete apolugo, dele biblión apostasio, libros de corte, en términos griegos. Y en términos hebreos, si alguno hace un shalach, si alguno le pide, dele el sefer keritú, dele la carta de corte. Y Cristo habló hebreo. O sea que cuando Cristo habló, lo que le dijo fue, usó los términos hebreos, no los griegos. Entonces Cristo dijo, si alguno hace shalach, dele también el sefer keritú. Si alguno repudia, si alguno abandona, dele la carta de corte. Eso Cristo lo dijo ahí. Ok, el Mateo se inclina a los judíos. Por eso habla de salvo por fornicación, porque es escrito por una comunidad judía. Bien hasta ahí. Sobre el salvo de fornicación, que ya le explico, para mí no hay salvo de fornicación como la gente lo enseña. No. Que en eso sí, por eso en la parte de la carta y repudio, ahí yo me alineo a la postura de Vladi. Me alineo. Pero en la parte del que no hay, de que no hay de salvo por fornicación, me alineo con el anciano, porque en realidad elevar la cosa indecente, cosas de desnudez, de Deuteronomio 24, no evolucionó al punto de que esa cosa de desnudez sea algo punible, o algo como divol, o algo como naf, que es el término de adulterio en hebreo, naf, que pasa como mochía en griego, naf. Entonces, cuando Cristo dice, por ejemplo, si la codicia comete adulterio, ahí está naf, ahí está mochía, ahí está adulterio. Entonces, no es lo mismo salvo por fornicación que salvo por adulterio. No es lo mismo, no es lo mismo, no lo hay. Entonces, yo no creo en el salvo por fornicación igualado a un salvo por adulterio. No. Aunque la fornicación en los tiempos de Proverbio era una mujer que era infiel al marido, porque el mismo hebreo, sanab, senub, de donde vienen las relaciones ilícitas. Los matrimonios senub son las uniones inmorales, las uniones sin pacto. Como cuando dos personas tienen relaciones sexuales sin un acuerdo a vivir entre casas, no hay pacto, porque el pacto es el acuerdo. Por eso si dos se pusieran de acuerdo, cuando se ponen de acuerdo, ahí es que está el pacto. Adán y Eva no tenían un civil. Adán y Eva no tenían, el civil de Adán y Eva es Dios, así como aparece en Malaquía, que Dios le dice, yo fui testigo, yo estaba ahí. Porque el testigo de la unión de Adán y Eva es Padre. Entonces, mientras Adán y Eva se unen en matrimonio, Dios está ahí y lo está casando. Entonces, el pacto es cuando Dios casa, no cuando casa el civil. Porque el mismo civil que te casa también te da repudio, te da casa hasta hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, el civil, no. Lo de Dios no es civil, a menos que sea lo civil de Israel que deriva de la misma Torá. Pero nosotros tenemos Torá humana, que hay que respetar a los reyes. Claro, los impuestos hay que pagarlos. Hay que hacer votaciones, hay que cumplir con todo. Pero para legislar problemas espirituales no podemos mezclar la ley humana, que no es ley de Dios. No sé si usted me está agarrando lo que le estoy diciendo. No sé si usted me está agarrando. Entonces, por eso es que vemos que Jesús habla de la carta y también habla de repudio. Ahora, ¿cuál es el misterio? Que Mateo ha escrito a los judíos. Ya dije que no hay salvo por fornicación, para mí eso no existe.
tenemos un deber hasta perdonar y restaurar, tenemos un deber. Yo creo que uno tiene un deber de perdonar y de restaurar, claro. Lo que yo no creo es que el hombre siempre esté atado, y no solo yo. Usted no va a encontrar un solo texto bíblico donde diga que si el hombre repudia a su mujer y le dé carta de divorcio, está condenado a quedarse solo. Usted no va a encontrar eso. Eso nada más se le dice a la mujer. Y si se separa, quédese sin casar. Al hombre no se le dice eso, al hombre se le dice no abandone. ¿Para qué? Para que no tengan ese abuso. Y miren, no estoy entrando al contexto de los grecos. Corinto, allá, la ciudad cosmopolita de Corintio. Lo estoy manejando a nivel teológico, sin entrar al contexto cultural. Porque hay otro contexto con la mujer y de aritrocasia. Por lo cual Marcos dice que la mujer no repudia al hombre, pero ni Lucas ni Mateo dicen eso. Marcos lo dice porque está escribiendo en Roma. Entonces, como Marcos escribe en Roma, dice que la mujer no repudia al marido. Oh, porque ahí las mujeres repudiaban, pero en Israel no. Entonces, por eso hay un contexto de esas mujeres de aristocracia que estaban repudiando a los hombres y se le aplica, Pablo aplica la misma teología, pero a ese contexto. Y cuando le dice al hombre que no abandone por lo mismo, abandonar una mujer de esa, ¿sabe lo que es? Con ese templo de Afrodita, esos como 3 o 4 templos que habían ahí en Corintio, en Acrocorinto, esa ciudad cosmopolita con todos esos puertos, con todos los templos, los hieródulos, los sinaidí, toda esa gente que estaban ahí, que por eso Pablo empezó a prohibir sobre el hombre dejarse crecer el cabello, los sinaidí, porque se presentaban para el templo con idolatría, las mujeres también que se rapaban, así como yo, se quitaban todo el cabello para presentarse como esclavas sexuales, Afrodita. Eso era un problema. Entonces, entrar al corazón de eso ahí, a nivel teológico, como cuando Cristo dice lo que Dios juntó no lo siga separando el hombre. Una síntesis real, ya voy por 25 minutos, este tema es demasiado amplio. Ya para ir cerrando, ya, porque este tema, entonces 25 minutos aquí, no sé ni cuántos minutos iban en el otro video, o en los otros videos, porque voy por 25 aquí, este tema es muy largo. Entonces, para resumir e ir al punto, ¿dónde está el detalle? Ya, porque voy a cerrar. ¿Dónde está el detalle? Que en la Biblia no hay un solo matrimonio, grábese eso. Porque los casos de Abraham, de Jacob, de Salomón, de David, de Gedeón, de Elcana, Jacob, sí, creo que ya mencioné Jacob, todos ellos, al tener varias mujeres, Moisés incluso, sí, porque Moisés tuvo, es otro tema también. Entonces, todos ellos tuvieron más de una mujer. Y eso acaso están en la Biblia. Entonces, si están en la Biblia, ya no podemos decir que en la Biblia hay un solo matrimonio, ¿no? Porque el Taná es Biblia, no podemos decir que hay un solo matrimonio. Sí podemos decir que se debe tener un solo matrimonio. Ahí sí. Porque eso sí es bíblico. ¿Por qué? Porque Cristo dice lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Es decir, lo que se pusieron de acuerdo y Dios lo selló, siendo uniones no de hermano con hermano, hombre con hombre, o sea, hombre y mujer, no primo hermanos, que se casen, Dios lo sella. ¿Por qué no primo hermano? Hay gente que cree que Dios aprueba a los primos porque los primos no aparecen en la lista de Levítico 18. Pero para mí, los primos hermanos no se aprueban porque en el verso 6, el enkol she'er besaro, lo que quiere decir es todo pariente de tu carne. Todo pariente de tu carne incluye los consanguíneos. Y un primo es consanguíneo tuyo con un 12.5% de tu sangre. Y aunque no aparezca en la lista, para mí, por el texto 6, yo me detengo a casar 2 primos hermanos. Ahora, si son primos lejanos, como posiblemente llegaron a pasar, no por las mujeres que le permitieron, ya son otra cosa. Pero 2 gente que me lleguen a mi primo hermano en una iglesia, yo pastoreando, yo no los casaría. No lo casaría. Bajo ese texto 6 me da duro porque un primo es consanguíneo. Yo no lo casaría. En fin, si 2 se ponen de acuerdo sin ser familia, varón y mujer, si se ponen de acuerdo hay un pacto, Dios lo selló. Eso que se juntaron, que el hombre no lo separe. ¿Por qué? Porque el hombre siempre vivía separando a la mujer de relajo, por cualquier cosa la repudiaban y no le daban la carta de corte y ellas seguían encadenadas al hombre. Entonces, por eso es que Jesús dice, lo que Dios juntó, que no lo siga separando el hombre, porque los hombres lo estaban separando. Mira cómo dice, que no lo siga separando en el original. La Reina Valera dice que no lo separe. El original, que no lo siga separando. Entonces, Cristo por eso es que le dice al hombre, que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, porque el deber es que no nos separemos. Es el deber del matrimonio. Desde Génesis era el deber, que no nos separemos. Pero cuando el pecado se mete, ya hay un desgrado, porque Dios le dio a Adán un ser que nos da una ayuda a la par, cuando todo estaba en santidad. Pero cuando el pecado se mete, ahora Eva desgrada, ahora el marido se enseñorea de la mujer, ahora ya hay un desgrado, ya no tan parejo, ahora hay algo.
Entonces, no es que estoy aprobando a estos hombres machistas, repito, como dije ahorita, que están diciendo a la mujer, tú estás sujetamiento, porque ahí hay una influencia de Jerónimo, de Tridón, cuando tradujo la Vulgata, que le añadió alguna cosa al texto sagrado. Ahora se cree que la mujer tiene que estar obligada a aguantarle de todo al hombre, y así no es, porque no podemos volver para atrás a quitarle la dignidad a la mujer. Cristo trajo la dignidad a la mujer, Moisés también, no podemos quitársela a las mujeres. Eso dice que la mujer está atada, así no es. Pero no, ya no voy a hablar tanto de esto para no crear otro video. Después, si alguien me pregunta, quizás yo me meto un poquito más en este asunto, porque Pablo dice, ni el hombre tiene dominio de su cuerpo, sino la mujer, y la mujer del hombre en 1 Corintios 7. Por ese contexto de 1 Corintios 7, antes del 10, es para corregir el celibato. Que el celibato del todo no es malo, pero de la manera como se estaba empleando sí era malo, porque estaban satanizando a los otros que estaban casados. Cristo habla de un celibato. Cuando Cristo dice, hay algunos que están castrados por el reino, otros son castrados porque nacieron así, otros son castrados por los hombres, o eunucos. Algunos que son eunucos que nacieron así, se le creen que eran eunucos del sol, porque tenía que ver con el sol, de que el sol le tumbaba la fuerza, que otra cosa, y por eso no levantaban. Los eunucos por los hombres, a que los niños lo vendían esclavos, y lo usaban como guardaespaldas para las mujeres. Y otro contexto tiene, y por eso trabajaban en la aristocracia y en la corte, esos eunucos. ¿Se acuerdan de Isabel? Cuando Jehú le iba a tirar, dice que estaba un eunuco ahí. Eso. Entonces, eso eran eunucos por los hombres. Pero Cristo dice eunuco por el reino. Y eso tiene una teología pesada. Pesa mucho esa teología de Cristo, porque decir eunuco por el reino, hay un celibato que, como Pablo dice, si usted quiere, bueno le fuera al hombre, por ejemplo, quedarse solo, ¿ve? El celibato no es malo. Si usted quiere quedarse solo y no se quiere casar, usted tiene la fuerza para aguantar esa batallita y usted cree que usted va a estar ready, dele para allá. Pero no satanice el que se unió, porque el matrimonio es sagrado y es para la procreación, la primera ley. No puede satanizar. Entonces, el celibato que Pablo corrige es el que irrumpe un pacto matrimonial, diciendo como que el que está unido está mal. Ese celibato, cuando Cristo dice castrado por el reino, puede apuntar hasta en Apocalipsis a aquellos que no se contaminaron con mujeres. No sé si tú lo has leído. Esta es la paciencia de los santos, aquellos que no se han contaminado. Pero ese es otro tema. El tema es que lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. Porque si ustedes hicieron un pacto es para siempre, es para tener una familia saludable. Y si hay falla, perdone, restaure. Porque si usted no perdona a los hombres, Dios tampoco lo perdona a usted. Restaure, búsquele la vuelta. Pero si el pecado se mete, así como hizo imperfecto y trajo un degrado en el matrimonio de Adán y Eva, así como trajo un degrado, porque Eva fue hecha a la par, pero después del pecado hay una concepción ahora, después del pecado. Así también hay concepciones mosaicas, Paulina y mesiánicas, porque vienen de Cristo nuestro Mesías, Yeshua. ¿Por qué concesiones? Porque hay problemas que deben de tratarse. Ojo, cuando Cristo condena en los relatos de Marcos, cuando Cristo condena al que repudia, Marcos capítulo 10 verso 4 reconoce las dos, al igual que Mateo 5:31, reconoce que hay una carta y que hay un repudio. Fíjese, Cristo condena lo que condena a su papá. ¿Qué condenó Yahvé? Yahvé condenó el repudio sin carta. En Malaquías dice que lo aborrece. Malaquías 2:14 y 16. Dice que lo aborrece. Esa es la voluntad de Yahvé. Aborrece ese repudio. Pero sin embargo, el repudio con carta lo da en Jeremías 3:8. Es decir, que Dios está de acuerdo con el repudio con carta. Y se lo permite a Moisés en Deuteronomio 24 que le dé carta a las mujeres. No que las repudie, sino que las repudien con carta. O sea, Dios está de acuerdo con el repudio sin carta, pero aborrece el repudio sin la carta. Cuando Cristo viene, Cristo condena al que repudia. Por eso dice, el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Nunca dice el que le da la carta de divorcio. Marcos capítulo 10 verso 4 reconoce que hay una carta, reconoce que hay un repudio. Eso lo reconoce en el verso 4, pero cuando Marco empieza a atacar, dice la mujer que repudia hace que le adultere, el hombre que repudia hace que adultere, dice el que repudia, pero nunca dice el que da la carta. Igual, y si alguien dice, no, porque eso es Marco que lo está diciendo en boca de los fariseos, no fue Jesús que habló de eso, fue los fariseos, pero en Mateo 5:31, Mateo dice que Jesús es el que está hablando, metiendo la Torá de Moisés, entrándola, introduciéndola a nuestro corazón. Jesús dice, ayer el adulterio era abstracto, ahora yo digo que si ustedes miran, ya codician, y ya si codiciaron a una mujer, ya adulteraron. Entonces en ese mismo tenor, Cristo dice, oíste que fue dicho, no cometer adulterio. Yo digo, entonces después dice, oíste que fue dicho, si alguno repudia a la mujer, dele la carta. Ahí lo está diciendo Jesús, ahí no es los fariseos, ahí es Cristo que está validando eso, porque Cristo no invalida la Torá, Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a cumplirla. Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, por eso es que en los dichos de Jesús es condenable, punible y está sellado por el machete del Padre el que repudia, porque eso es lo que Dios aborrece, el que repudia. Y si queda alguna duda
Cristo vino a presentar la doctrina de su papá. Y en la doctrina de su papá está establecido, en Malaquías 2:16 está establecido que Jehová aborrece, odia el repudio sin la carta. Malaquías 2:16. Entonces, como Juan 7:16-17 dice que Cristo no vino a traer una doctrina nueva, sino que Cristo dice, el que hace la voluntad de mi Padre se va a dar cuenta que esta doctrina no es mía, sino de mi Padre. Dijo, mi doctrina no es mía. Entonces, Juan 5:45 y 46, Cristo dice, para entenderme a mí hay que entender a Moisés, porque de él es que ustedes tienen esperanza. Y dice, no soy yo que lo acuso a ustedes. Tienen ya quien lo acuse, Moisés. ¿Pero por qué? Porque la Torá de Moisés es la misma que Cristo trae ahora a nuestro corazón. Cristo no vino a traer una Torá nueva, vino a expandir la Torá de piedra entrando al corazón humano. Cristo no vino a invalidar. Y ya el Padre mostró que lo que él aborrece es el repudio, no el que da la carta. Porque la carta es justa, hay justicia en la carta. Si los dos están de acuerdo, hay justicia. Donde no hay justicia es que el hombre repudia a la mujer y la deja abandonada sin pagarle la dote, y ella esclava, expuesta a la prostitución, entre otras cosas. Por eso Marcos habla de dos cosas y luego condena bajo el que repudia. Al igual Mateo hace lo mismo. Lucas nada más puso 2 versos, Lucas 16-18 y salió. Lucas no entra tanto aquí, no porque sea una mala persona o haya escrito mal, sino porque es dentro de 3 personas que están narrando un ángulo. Hay que tomar en cuenta en los 3 evangelios sinópticos los 2 que más apuntan y dan informaciones, Mateo y Marcos. Incluso Lucas ni siquiera menciona la teología de Jesús en el principio, cuando Jesús cita el principio. Y si Lucas no menciona la teología de Jesús en el principio, ¿por qué habría que poner a Lucas y reemplazar a Mateo y a Marcos? No, es todo lo contrario. Tomamos a Mateo y a Marcos para hacer un análisis más exhaustivo del texto, porque le dan más cuerpo a los dichos de Jesús. Lucas ni siquiera habló del principio, y esa es la constitución del matrimonio en Génesis. Eso es demasiado importante. Así que esto fue todo por hoy. No hay un solo matrimonio en la Biblia, pero sí debemos tener un solo matrimonio. Si el pecado se mete y hace imperfecta la nupcia, hay concepciones mosaicas, concepciones cristianas y concepciones paulinas. Así que, ¿cuál concepción paulina? 1 Corintios 7:15. Si el incrédulo se separa, no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Recuerde, siempre la verdad reina. Este video lo subí más largo. Por el plan, yo estoy subiendo video corto porque quiero que este canal crezca. Si ustedes pueden, compártanlo, comenten, muevan todo esto para que el canal tenga un algoritmo full. Porque yo estoy tratando de subir cortecito. Este canal yo lo creé para eso. Estoy creando cortecito para que este canal, cuando explote bien, voy a subir videos largos con temas que son clave para la iglesia. Sabe que yo no tengo compromiso con ningún grupo y con ningún fanatismo. Mi compromiso es con la Biblia. Yo quiero ser un sana doctrina, pero bíblico. Porque si la sana doctrina no me sana el corazón y no me hace tener justicia y misericordia, entonces no es sana. Si la doctrina no te sana, no es sana doctrina. Así que siempre la verdad reina. Rafael Germán, este servidor. Hasta la próxima.